En Colombia, rescatistas trabajan sin descanso para hallar sobrevivientes del fuerte terremoto registrado este lunes en el país. 7,4 fue la magnitud del sismo que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en el occidente de Colombia. Sin embargo, el movimiento telúrico también se sintió con fuerza en el oriente del país. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son algunas de las ciudades más golpeadas por el sismo, que hasta ahora deja más de 130 muertos y más de 570 heridos. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella declaró la situación de desastre nacional y aseguró que la prioridad será el rescate de sobrevivientes. Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, entre otros países, han expresado su solidaridad con Colombia y también han ofrecido apoyo logístico para superar esta emergencia. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero desde Berlín y valoramos lo ocurrido este lunes en Colombia con José Antonio Bayona, quien es investigador en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol en Reino Unido, y desde Cali, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto, nos acompaña el periodista Juan Carlos Díaz. José Antonio, Juan Carlos, bienvenidos. Juan Carlos, quisiera comenzar contigo allí en Cali para que nos hagas un balance de la situación allí en la capital del departamento del Valle y cuéntanos también si tienes informaciones de otros departamentos afectados por este terremoto. Hola, Carol, muy buenos días aquí en Cali, en Colombia. Pues le cuento que la situación no es muy halagadora en este momento, ya que la situación es bastante delicada en este sector de la capital del Valle del Cauca, como usted bien lo decía. Me encuentro en el sur, en el barrio Capri, uno de los sectores más afectados. El sur de Cali se afectó más porque Cali atraviesa la parte del sur una falla que se llama la falla del Pacífico. Entonces, del sur hacia acá es donde se presenta el mayor número de viviendas afectadas. En este sector de Ciudad Capri, al fondo, ustedes pueden observar el desastre que causó este terremoto, que usted bien lo decía, de 7,4. Son 12 edificios de 5 pisos cada uno, que tenían 34 apartamentos. Colapsó totalmente este edificio, estos 12 edificios. Hasta el momento han sido rescatados, ayer han sido rescatados 4 personas, entre ellas una bebé y 3 hombres. Esta madrugada tuvimos la presencia de sacar un nombre, los bomberos de la ciudad de Bogotá que llegaron a realizar las labores de rescate, rescataron un hombre vivo. E igualmente, ayer en la madrugada, ayer en la noche, ya cuando estábamos llegando a medianoche, rescataron un hombre ya de edad, de más de 70 años, lamentablemente muerto. La situación es bastante delicada en este momento acá en el sur de Cali, donde se presenta esta situación. Los cálculos oficiales que el presidente de la Espriella dio a conocer ayer que vino rápidamente aquí a esta zona fue más o menos de 130 personas fallecidas, perdón, 88 personas fallecidas aquí en Cali, más de 188 personas desaparecidas, igualmente una cantidad de hospitales y centros educativos en mal estado. Voy a hacer un paneo para que vean la situación que se presenta acá en este sector. En este momento los organismos de socorro están adelantando la remoción de los escombros de estas 2 edificaciones de 5 pisos de 34 apartamentos. La situación es bastante delicada. Aquí hay organismos de socorro, la policía, el ejército, la armada, igualmente pues, voluntarios que han llegado a esta zona para poder iniciar las labores de rescate. En los otros departamentos la situación es mucho más complicada en el eje cafetero. En el eje cafetero es una zona que siempre ha sido donde se han presentado muchos terremotos, muchos movimientos telúricos, igualmente Pereira, Manizales y Armenia. Esas son las zonas más afectadas donde se han presentado muchos más muertos que sobrepasan los 100 muertos en este momento. Entonces la situación podría ser mayor a medida que van pasando las horas y los minutos, Carol. Desafortunadamente es lo que se teme, Juan Carlos. José Antonio, con las informaciones que tienen ustedes, los expertos, hasta ahora, ¿qué particularidades han encontrado sobre el terremoto registrado este lunes en Colombia? Gracias, Carol. Un saludo al auditorio. El sismo fue de magnitud bastante grande, un sismo de magnitud 7,4, a una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros. Y en esta zona en donde se registró es el sismo más grande registrado en el siglo XXI de estas características. Y además tiene un mecanismo de movimiento muy particular que se ha observado en otras regiones del mundo, pero que no es la norma. A estas profundidades, el movimiento del sismo es de esta naturaleza que nosotros los sismólogos llamamos de fallamiento normal, pero también tuvo una particularidad de ser de deslizamiento horizontal.
Entonces, esto no se observa todos los días y eso es lo que lo hace un sismo bastante particular para la región. José Antonio, este terremoto se produce menos de 2 meses después de los dos terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. ¿Se puede hablar de alguna conexión entre estos movimientos telúricos? Esa es una pregunta importante y que también los científicos nos estamos haciendo en el momento. Cabe recordar al auditorio que justamente, aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, los sismos de Venezuela ocurrieron hace un mes, por lo que todavía hay reportes muy preliminares de qué fue lo que pasó. Pero de acuerdo a los modelos que tenemos ahora, ¿no? Sabemos que los terremotos en Venezuela transmitieron energía a las zonas aledañas a la falla en donde se produjeron estos sismos, pero esta falla está muy lejos, está a más de 1000 kilómetros del epicentro del sismo en Colombia. Eso quiere decir que en términos de contacto físico, no parece que no hay una relación entre estos dos terremotos, pero no podemos descartar la hipótesis o la posibilidad de que las ondas sísmicas que se liberaron en los sismos de Venezuela de alguna forma perturbaron, ¿no?, la falla en esta zona de Colombia que ya estaba casi lista para romper y que probablemente esas ondas aceleraron este proceso de ruptura. Ya, Juan Carlos, tú nos estás contando que te encuentras en el sur de Cali, nos muestras pues las imágenes en este momento de cómo avanza la labor de rescate en esa zona. ¿Les está llegando el personal necesario? ¿Tienen las herramientas que se requieren para poder continuar avanzando en estas labores de rescate ahí en la capital del departamento del Valle? Carol, sí, los organismos de socorro de diferentes regiones del país han llegado acá a esta zona del sur de Cali, que es una de las zonas más afectadas. Obviamente otras zonas del norte, del oeste se han visto afectadas por esta situación, pero sí han llegado organismos de socorro de otras regiones del país e igualmente de otros países están tratando de que lleguen aquí a Cali, que es una de las zonas más afectadas de los 3 departamentos, de los 4 departamentos que resultaron afectados por este sismo telúrico. Esta mañana en la madrugada, cuando recién llegamos a casi a las 4 de la mañana, hora colombiana, los organismos de socorro del Cuerpo de Bomberos, 63 bomberos con perros caninos dedicados a rescate de personas, lograron el rescate de un hombre que se encontraba en el tercer piso y que estaba con su abuela. Lamentablemente su abuela no aparece todavía y los cuerpos de bomberos de Bogotá, de la capital, lograron este buen resultado de encontrar una persona con vida. Allá al fondo que ustedes pueden observar y las imágenes que están mostrando, la situación es muy complicada porque hay muchos niños. Una niña de 11 años, ayer casi a medianoche se trató de rescatar, pero lamentablemente llegó la noche, la poca luz y los pocos elementos que se tenían, no se logró rescatar la niña. El padre se mantiene deambulando por ahí, no ha dormido. El padre cuenta una historia muy triste, no quiere dar testimonios porque dice hasta que no lo encuentre no hablo, pero la situación es bastante complicada, pero sí han llegado elementos de ayuda para poder que los organismos de socorro lo adelanten. Pero además quiero comentarle, Carlos, y a los televidentes, de que ha llegado mucha gente voluntaria dando a conocer, aportando agua, alimentos, atún, bocadillo, bananos, agua a las personas que se encuentran acá. Y no solamente los organismos de socorro, sino gente voluntaria que ha llegado a este sector a ayudar a las personas que se encuentran rescatando a estas personas que ojalá se encuentren con vida y se logre hacerlo. Claro, claro que sí, Juan Carlos. Esa es la idea, poderlos hallar con vida. José Antonio, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto de ayer tuvo una duración de entre 90 segundos y 2 minutos. Esto parece demasiado tiempo. ¿Cómo se puede explicar que haya sido tan prolongado? ¿Es normal esto? Este efecto parece ser la combinación de dos elementos muy importantes. El primero es la profundidad del sismo y el segundo probablemente es el efecto de suelo en las zonas en donde se experimentó mayor aceleración. Este sismo, justamente de acuerdo a los reportes del Servicio Geológico Colombiano, tuvo una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros, lo que hace que sea un sismo relativamente profundo. Cada vez que hay un terremoto, cada vez que existe este tipo de rupturas, se liberan ondas sísmicas que tienen diferentes velocidades de propagación. Vamos a pensar que esto es una carrera de 100 metros, por ejemplo, ¿no? Si el sismo hubiese sido relativamente superficial y las ondas sísmicas fueran los corredores de esta carrera,
En principio esperaríamos que prácticamente todos los corredores llegaran a la meta al mismo tiempo, ¿no? Este tren de ondas sísmicas llegara al mismo tiempo. Pero en este caso es un sismo mucho más profundo. La carrera en este caso sería, por ejemplo, de 400 metros. Y dada la diferencia de propagación de las ondas sísmicas, van a haber unas ondas que van a llegar mucho más rápido y otras que van a llegar tiempo después. Entonces se va a sentir este efecto como este tren de ondas que en tiempo se siente mucho más largo, que justo es una de las causas que podría explicar la duración del evento. La segunda causa es probablemente los efectos de sitio en las regiones en donde se experimentaron estas aceleraciones y básicamente de lo que eso habla es que una vez que estas ondas sísmicas llegaron a la superficie, al interactuar con estos suelos que son muy ricos en sedimentos, estos suelos tienen como este efecto gelatinoso que hacen que una vez que interactúan con estas ondas, el suelo siga vibrando por un tiempo más prolongado incluso cuando ya las ondas se fueron a otros lugares. Entonces, estos dos elementos son los que podrían explicar por qué el sismo duró tanto, por qué el movimiento del suelo duró tanto. Juan Carlos, a propósito de la ayuda para los damnificados, para las personas afectadas, tú nos hablas de que se ha recibido ya ayuda de otros departamentos, pero se comienza a ver llegada de ayuda internacional, por ejemplo, porque varios países pues han anunciado el envío de ayudas, se habla de la posible llegada de topos mexicanos. ¿Qué has logrado ver tú en Cali o qué sabes de otros departamentos a propósito de la esperada ayuda internacional? Carol, esa ayuda internacional va a estar enfocada específicamente al eje cafetero, los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, que son los más afectados por este terremoto. Yo creo que todos van a estar dedicados allá, en los gobiernos de México, como bien lo decías, Carol, igualmente los gobiernos de Suecia, que está dispuesto a entregar todo, sus ayudas, Argentina, Bolivia, igualmente Estados Unidos han anunciado su aporte con organismos de socorro para estas regiones del país, pero aquí a Cali simplemente han llegado personas de otras regiones del país, organismos de socorro de la costa, de Medellín, de Bogotá, pero internacionalmente organismos de socorro internacional no han llegado, pero se espera que esto llegue en las próximas horas hacia el eje cafetero, que son los departamentos más afectados por este sismo. Y déjeme contarle, Carol y oyentes, que hace pocos minutos se registró un sismo, una réplica de 3.5, de 3.1 en la escala de Richter en el Océano Pacífico colombiano, muy cerca de acá. Estamos a casi 3 horas del Océano Pacífico por vía carreteable. Entonces se presentó este sismo que hasta el momento no deja personas afectadas. Ya bueno, José Antonio, este es un aspecto que no se puede descartar, ¿no? El tema de las réplicas. Pero otro aspecto que ha generado interrogantes en torno a este terremoto ha sido su extensión. El epicentro, como decimos, fue en el departamento colombiano de Chocó, en el occidente del país, pero también se sintió muy fuerte al otro lado de Colombia, en departamentos como Santander o norte de Santander. Incluso llegó a sentirse en Ecuador y Panamá. ¿Qué hace que un sismo pueda tener la potencia para sacudir de esta manera zonas tan apartadas del epicentro? Bueno, este sismo es muy particular en ese aspecto por su ubicación, ¿no? Repito, el sismo fue profundo, tuvo una su hipocentro tuvo una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros. Y eso lo que hace, o sea, supongamos que este es el epicentro del terremoto y mi mano es la superficie terrestre, ¿no? Estos son los 100 kilómetros que las ondas sísmicas viajaron. Si proyectamos, por ejemplo, una línea recta, ¿no? Entre Cali y Manizales, por ejemplo, eh, dada la esfericidad del planeta, esto más o menos sería la distancia que recorrerían las ondas sísmicas para llegar a Cali, que es prácticamente la misma distancia que recorrerían para llegar a esta zona del mundo que podría ser Manizales. O sea, en términos concretos, ¿no? Estas localidades están, dada la profundidad del terremoto, están ubicadas prácticamente a la misma distancia con relación a este hipocentro, lo cual puede explicar que en una región tan extendida del país se hayan experimentado aceleraciones como las que observamos lamentablemente ayer en la región. Juan Carlos, ¿cómo ha sido la reacción de las autoridades? ¿Han actuado rápido? ¿Ha habido quejas o inconformidad por parte de las personas afectadas?
Ya hasta el momento, Carlos, no se ha presentado esa situación porque los organismos de socorro actuaron de inmediato cuando se presentó este terremoto aquí en la capital del Valle. Lo que pasó fue que no se conocieron exactamente los lugares donde se habían presentado los desplomes de los edificios. Paulatinamente, cuando se fue conociendo ya el balance, cuando toda la gente se calmó, cuando se conocieron los reportes y los auxilios de la comunidad, fue que los organismos de socorro de aquí en la capital del Valle empezaron a actuar, pero estaban dispuestos todos los organismos, se crearon las líneas de atención para que la gente se comunicara y pidiera auxilio. Fue así como se conoció el hecho de este edificio que lamentablemente se derrumbó, un edificio de 5 pisos, 2 edificios de 34 apartamentos, pero los organismos de socorro actuaron oportunamente, estuvieron dispuestos a prestar los primeros auxilios a las personas y eso evitó que el número de muertos creciera más hasta el momento. Lo que se tiene calculado es que son cerca de 200 desaparecidos acá en Cali, porque hay muchas edificaciones que se han desplomado, que siguen bajo tierra y que obviamente los organismos de socorro no dan abasto. Por eso se requiere la ayuda de muchos organismos de socorro de otras regiones del país, de la Cruz Roja, Defensa Civil, de los bomberos, hasta de la Armada, para venir a ayudar. El ejército está ayudando, está custodiando la zona, igualmente la policía, pero los organismos de socorro actuaron oportunamente, pero a medida que se iba conociendo el balance de las edificaciones que se derrumbaron, empezaron a actuar. José Antonio, el departamento del Chocó está sobre el Pacífico, el departamento donde fue el epicentro de este terremoto. Allí se encuentra el llamado Anillo de Fuego del Pacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Obedece lo ocurrido este lunes en Colombia a esas fallas que hay en esa zona? Sí, es importante recordar al auditorio que Colombia se asienta, ¿no?, en el cinturón del fuego del Pacífico, donde los terremotos, o gran parte de los terremotos más grandes y gran parte del volcanismo en el mundo se encuentra. En este caso, sí, justamente otra vez utilizando el ejemplo del brazo, mi codo sería la placa oceánica, ¿no?, que contiene, que sustenta al Océano Pacífico, y mi brazo derecho es la placa perdón, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, oceánica y continental. En este caso, el terremoto ocurrió dentro de esta placa, ocurrió podríamos decirlo, en el hueso de mi brazo izquierdo, y esto podría deberse a que justamente en esta parte de mi mano, la presión dentro del manto es tan alta que esto hace un efecto de estiramiento. Entonces hubo una ruptura, ¿no?, dentro del hueso de este brazo, que fue lo que liberó estas ondas sísmicas, y por lo tanto sí podríamos decir que este sismo es producto de esta gran interacción entre placas tectónicas a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico. Juan Carlos, en este momento, ¿cuáles son las mayores necesidades que tiene la gente ahí? ¿Alimentos, techo, no sé si tiendas de campaña? ¿Qué dice la gente ahí? ¿Qué es lo que más se necesita en este momento? En este momento lo que más se necesita es que los organismos de socorro den a conocer dónde están ubicadas las personas que aún están con vida. Eso es lo que más se necesita porque ha sobrado solidaridad por parte de los colombianos. Igualmente hay mucha ayuda por parte de la comunidad adyacente a estos sectores donde han sido derribados estos edificios. Comida hay demasiada, agua hay demasiada, alimentos permanentemente ofrecen a los socorristas, y a las personas que quedaron sin techo se están habilitando unos albergues, unos coliseos, y además hay unas zonas habilitadas para que estas personas que quedaron sin techo puedan pasar la noche. Ayer lo hicieron, pero la gente está bien, hasta el momento todo está bien, pero sí se requiere, por ejemplo, que los organismos de socorro actúen rápidamente, porque cada minuto cuenta para que las personas que estén allá, que están al fondo, que estén en esa parte allá, en donde ustedes ven esas columnas de cemento unas sobre otras, que logren salir con vida. Eso es lo importante en ese momento. Están luchando minuto a minuto y el tiempo apremia. Eso es lo que más solicitan ellos. Los familiares solicitan es que saquen a sus seres queridos que se encuentran debajo de esas columnas de cemento. Sí, es una carrera contrarreloj, Juan Carlos. José Antonio, situaciones como estas de los terremotos generan dolor, angustia y también mucha inquietud de que se vuelva a registrar un sismo similar en las próximas horas, días o semanas. De hecho, ya Juan Carlos nos hablaba de réplicas ahí en Cali. ¿Hay alguna forma de prever si se avecina un movimiento telúrico así de fuerte como el registrado ayer, lunes? Carol, esa siempre es una pregunta muy compleja de responder, y a lo que
Lo que los científicos hacemos en esta situación cuando al momento no podemos predecir terremotos es pronosticar terremotos de manera probabilística. Entonces, en esta situación, en este caso, hay un modelo global de pronóstico de réplicas que es proporcionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el cual está disponible en su página de internet. Y de acuerdo a este modelo, que se basa en información y evidencia científica, existe una probabilidad del 2% de que haya un sismo de magnitud, por lo menos un sismo de magnitud 7 o mayor en la próxima semana. Esto es una probabilidad baja, no obstante, no puede ser desechada del todo, pero sí, sabemos que lo más probable es que ocurran sismos de magnitud mucho menor, magnitud de 5, por lo que es muy importante que la población siga, ¿no?, las recomendaciones de protección civil ante la ocurrencia de réplicas, sobre todo en las primeras horas después del sismo principal. Pues seguiremos muy atentos a lo que ocurra y también a estas labores de rescate en esos 9 departamentos en Colombia que son los más afectados por este terremoto. Investigador José Antonio Bayona, periodista Juan Carlos Díaz en Cali, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Con mucho gusto, Gracias a ustedes. estamos atentos.